Bienvenidos una vez más a Sanamente TV. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy hablaremos de una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes y desafiantes, la enfermedad de Parkinson. Se estima que más de 10 millones de personas en el mundo viven con Parkinson. Y aunque la mayoría lo relaciona únicamente con los temblores, es mucho más complejo y va mucho más allá de los síntomas motores. En este episodio, como especialista en neurología y salud integral, te explicaré qué es el Parkinson, cómo se origina, cuáles son sus causas y factores de riesgo, cómo se manifiesta, qué tratamientos existen y, lo más importante, ¿qué podemos hacer para prevenir o retrasar su aparición? ¿Qué es la enfermedad de Parkinson? El Parkinson es un trastorno neurológico progresivo y crónico que afecta principalmente el movimiento, pero también tiene síntomas cognitivos, emocionales y autonómicos. Se produce por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas, en una zona llamada sustancia negra. Estas neuronas son responsables de producir dopamina, un neurotransmisor esencial que regula el control fino de los movimientos, el equilibrio, la coordinación y el estado de ánimo. Cuando los niveles de dopamina caen, comienzan a aparecer los síntomas característicos de la enfermedad. ¿Qué sucede en el cerebro? El Parkinson afecta el sistema extrapiramidal, encargado de regular los movimientos automáticos y finos. Los daños en la sustancia negra generan déficit de dopamina, desequilibrio entre dopamina y otros neurotransmisores, como la acetilcolina, acumulación de cuerpos de Lewy, depósitos anormales de proteína alfa-sinucleína. Estas alteraciones generan tanto los síntomas motores como los no motores. Estadísticas actuales. Afecta a 1 de cada 100 personas mayores de 60 años. Aunque es más común en adultos mayores, hasta el 10% de los casos ocurre antes de los 50 años. Parkinson de inicio temprano. Es ligeramente más frecuente en hombres. En los próximos 20 años, se estima que los casos se duplicarán por el envejecimiento poblacional. Causas y factores de riesgo. El Parkinson no tiene una única causa, sino que es el resultado de una combinación de factores genéticos, ambientales y personales. 1. Factores genéticos. Se han identificado mutaciones en genes como LRRK2, PARK7, PINK1, PRKN y SNCA. Solo el 10 y el 15% de los casos tiene un componente hereditario claro. 2. Factores ambientales. Exposición prolongada a pesticidas, herbicidas y metales pesados. Consumo de agua contaminada. Contacto con disolventes industriales como el tricloroetileno. Trauma craneal repetitivo. 3. Edad. El envejecimiento es el principal factor de riesgo. Después de los 60 años, el riesgo aumenta significativamente. 4. Sexo. Los hombres tienen una probabilidad ligeramente mayor de desarrollar Parkinson. 5. Estrés oxidativo e inflamación. El daño celular producido por radicales libres y procesos inflamatorios también contribuye al deterioro de las neuronas dopaminérgicas. Síntomas, mucho más que temblores. Síntomas motores. Temblor de reposo. Suele iniciar en una mano, con un movimiento de contar monedas. Bradicinesia, lentitud extrema de movimientos, rigidez muscular, resistencia a la movilización pasiva de extremidades, inestabilidad postural, problemas de equilibrio y caídas frecuentes, marcha en bloque, pasos cortos, arrastrando los pies, síntomas no motores, trastornos del sueño, insomnio, pesadillas, movimientos bruscos al dormir, fatiga crónica, depresión y ansiedad, disminución del olfato, anosmia precoz, disfunción autonómica, estreñimiento e hipotensión ortostática, problemas urinarios, dificultades cognitivas,
bradifrenia y demencia en etapas avanzadas, dolor crónico y calambres musculares. Muchos de estos síntomas no motores pueden aparecer incluso años antes de los problemas de movimiento. Curso y progresión de la enfermedad. El Parkinson es progresivo pero altamente variable. Su evolución depende de factores genéticos, respuesta al tratamiento, edad de inicio y cuidados complementarios. Aunque hoy en día no tiene cura, el diagnóstico precoz y el tratamiento multidisciplinario pueden ofrecer una excelente calidad de vida durante años o décadas. ¿Cómo se diagnostica? El diagnóstico es principalmente clínico. Evaluación neurológica completa, historia médica detallada, escalas de evaluación, UPDRS y Hon-Yard, neuroimagen para descartar otras causas. En casos dudosos, se puede usar SPECT o PET cerebral. Actualmente, se están desarrollando biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo para detectar la enfermedad en fases preclínicas. ¿Qué ocurre realmente en las neuronas? La acumulación de proteínas anormales como la alfa-sinucleína mal plegada es un punto clave. Estas proteínas forman los conocidos cuerpos de Lewy, que dañan las conexiones neuronales no solo en la sustancia negra, sino también en corteza cerebral, problemas cognitivos, tallo cerebral, alteración de los reflejos y sueño, sistema nervioso autónomo, problemas digestivos y cardiovasculares. Esta distribución explica por qué el Parkinson afecta mucho más que el movimiento. Tratamiento actual. El tratamiento tiene como objetivo controlar los síntomas, retrasar la progresión y mejorar la calidad de vida. 1. Terapia farmacológica. Levodopa más carbidopa, el medicamento más efectivo para restaurar la dopamina. Agonistas dopaminérgicos, ropinirol, pramipexol. Inhibidores MAO-B, rasagilina, selegilina. Inhibidores COT, amantadina para la disinencia. 2. Tratamiento quirúrgico. Estimulación cerebral profunda, DBS, implante de electrodos en ganglios basales que modulan los circuitos neuronales. 3. Rehabilitación integral. Fisioterapia especializada, terapia ocupacional, logopedia, psicoterapia. 4. Nuevas investigaciones. Terapia génica, inmunoterapia anti-alfa-sinucleína, neuroprotectores experimentales. ¿Se puede prevenir el Parkinson? Aunque no existe una prevención absoluta, sí podemos reducir los riesgos. Aquí te comparto estrategias respaldadas por evidencia científica. Actividad física regular. Ejercicio aeróbico moderado, como caminar, nadar, bailar, reduce el riesgo y mejora síntomas motores y no motores. Mejora la plasticidad neuronal y libera neurotrofinas. Dieta neuroprotectora. Dieta mediterránea, rica en frutas, vegetales, pescado azul, nueces, aceite de oliva y legumbres. Antioxidantes naturales, vitamina E, C, polifenoles. Evitar dietas altas en grasas saturadas y azúcares refinados. Evitar tóxicos ambientales. Protegerse de pesticidas, herbicidas y solventes industriales. Utilizar agua potable segura. Estimulación cognitiva. Leer, aprender nuevos idiomas, tocar instrumentos, juegos mentales. La reserva cognitiva protege el cerebro. Control emocional. Técnicas de manejo del estrés, mindfulness, yoga, meditación. Control de la ansiedad y la depresión. Sueño reparador. Dormir de 7 a 8 horas diarias. Tratar apneas del sueño y trastornos REM. Protección frente a traumatismos craneales. Uso de casco en deportes. Prevención de caídas. Consejos para familiares y cuidadores. Cuidar a una persona con Parkinson implica tanto apoyo físico como emocional. Algunos consejos esenciales: paciencia ante la lentitud de movimientos, facilitar adaptaciones en el hogar, barras, superficies antideslizantes, supervisión en actividades de riesgo,
baño, escaleras, fomentar actividades recreativas seguras, apoyo psicológico para el paciente y el cuidador. Recordemos que el apoyo familiar y social es fundamental para el bienestar global del paciente. Parkinson y el futuro de la medicina. El avance de la neurociencia nos acerca cada día más a entender los mecanismos profundos del Parkinson. Las líneas más prometedoras de investigación actual incluyen terapia celular con trasplante de neuronas dopaminérgicas, modulación génica, regulación del eje intestino-cerebro, biomarcadores tempranos que permitan intervenir antes de la aparición de síntomas. Aunque aún no tenemos la cura definitiva, hoy sabemos mucho más que hace 20 años y los pacientes diagnosticados hoy tienen mejores pronósticos y tratamientos disponibles. El Parkinson no es el fin de la vida. Es un desafío crónico, sí, pero con el tratamiento adecuado, la información oportuna y el acompañamiento correcto, es posible llevar una vida plena, productiva y feliz durante años. Desde Sanamente TV, te invitamos a priorizar la prevención y el autocuidado desde hoy. Un cerebro activo, un cuerpo en movimiento y un corazón en paz son las mejores defensas contra esta y muchas otras enfermedades neurodegenerativas. Nos vemos en el próximo video con más contenido de ayuda personal. Si deseas que hablemos de algún tema en específico, no dudes en escribirnos en los comentarios y tendremos en cuenta tu sugerencia. Y recuerda, donde la mente sana, el alma florece.